Yo te pido que aplaudas más fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores, al único y sabio Dios, porque no hay otro ni no habrá. Les pido perdón por estar acá arriba y que ustedes tengan que levantar su cabeza, no es cómodo. Les pido mil disculpas, lastimosamente estamos así en este escenario, pero solo quisiera en esta mañana compartir un tema que pueda ser de edificación para ustedes y de edificación para el pueblo que ustedes sirven y el pueblo que está en sus congregaciones. Y lo que tiene que ver es con buscar el camino hacia una sanidad financiera. En medio de tanta enfermedad financiera que estamos viviendo, en medio de la enfermedad que estamos pasando y atravesando, es bueno que obtengamos sanidad, porque sin sanidad nadie puede progresar, nadie puede avanzar, nadie puede crecer. Entonces, lo que podemos proveer nosotros a la gente es sanidad y dejar que ellos crezcan libremente en medio de lo que hacemos o de lo que hacen en su vida diaria. A veces cuando en las iglesias comenzamos a hablar de finanzas, todos piensan que la finanza se reduce a los diezmos y a las ofrendas. Entonces, cuando hablamos de finanzas, no hay otros temas más anexos que tratamos, sino solamente diezmos y ofrendas, y la gente a veces se inquieta cuando nosotros hablamos solamente de esos puntos como finanzas. Pero Dios nos dio una visión mucho más amplia y mucho más allá de lo que son las finanzas en la bendición. Son unas finanzas que van caminando en la bendición que Dios tiene preparado para nosotros. Quisiera partir del versículo que está en 1 Samuel 22, 1 y 2. Ustedes saben la historia. David va a una cueva y se encuentra ahí en la cueva de Adulam, y cuando él decide irse a una cueva, vienen tras de él algunas personas, y la palabra habla y dice que David salió de Gad, escapó a la cueva de Adulam, y al poco tiempo sus hermanos y demás parientes se unieron a él allí. Luego comenzaron a llegar otros hombres que tenían problemas o que estaban endeudados o que simplemente estaban descontentos. Esta es una demostración, o es una ilustración de cómo muchas veces la gente, cuando sigue a un líder, en qué condición puede llegar a las manos de este líder, a nuestras manos. ¿Cómo llega la gente a nuestras manos? ¿Cómo llegó la gente a las manos de David? La palabra es clara, dice que David se fue a esconderse, pero alguien les pasó la noticia dónde estaba. Me imagino que fue el Facebook, yo estoy seguro de eso. Le dijeron dónde estaba, en qué lugar andaba David, y pues David al poco tiempo se vio rodeado de personas. Y cuando David comienza a preguntar cuáles son las condiciones o las características de cada uno de ellos, descubre que eran hombres que tenían problemas, que estaban endeudados, y obviamente su corazón estaba descontento. ¿Y cómo pastorear un pueblo así? ¿Cómo llevar a la sanidad a un pueblo así? ¿Cómo nosotros como pastores podemos tomar esta ilustración y comenzar a mirar cómo proveer sanidad a estas personas? Porque esto es lo que ilustra muchas veces en nuestras congregaciones. Hay gente que tiene mucha decepción en el corazón, gente que está muy lastimada, gente que tiene problemas, y sobre todo hoy en día gente que tiene endeudamiento. Si yo hiciera en este lugar y diría levanten la mano los endeudados, y allí yo lo dije hace un momento, a veces no nos gusta nosotros decir cómo estamos en nuestra vida financiera, pero sin embargo nuestra vida financiera es real, y no tengo que preguntarles, yo ya sé las estadísticas de cómo está nuestro país. El 80% de los ecuatorianos está endeudado, así es que el 80% de los que estamos aquí somos ecuatorianos. Entonces, eso no es muy difícil que nosotros nos pongamos en la mente en la condición en la cual estamos caminando. La crisis financiera, la recesión financiera que estamos viviendo y que estamos pasando, pues nos ha llevado a este momento en el cual nosotros estamos viviendo. Entonces, como pastores, tenemos que hacer lo que hizo David, porque versículos o capítulos más adelante, después se habla de estos que tenían problemas, de estos que estaban endeudados y que estaban descontentos. Se habla como los valientes de David, cómo sufrieron esa transformación. A mí me gustaría ir a esa cueva de Adulam y ver qué es lo que pasó ahí, qué sucedió, qué manera, qué consejos, qué vieron, qué encontraron en David y qué camino encontró David, qué dirección encontró de David, y qué encontró David en Dios para poder sacar a estas personas de la situación en la que ellos estaban metidos. Entonces, vamos a conocer un poco respecto a esta situación, y la base bíblica está en 1 de Crónicas 22:13, donde dice que entonces tú serás prosperado si cuidares
de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó. Esfuérzate pues y cobra ánimo, no temas ni desmayes. ¿Ok? Tomemos esta porción en la condición en la que nos va a ayudar a nosotros a salir de las situaciones, o las consideraciones que podemos hacer para que la gente que va a nuestra iglesia salga de ese lugar. Primera de Crónicas 22:13, tú serás prosperado. ¿Cuántos anhelamos prosperidad? El 100% de los ecuatorianos y de los que viven en Ecuador, de los que están aquí junto a nosotros y nos han venido a bendecir, los que están junto a nosotros y han llegado a este país. Todos necesitamos y queremos ser prosperados. Y aquí hay una promesa. Tú vas a ser prosperado. Hay un carisma, hay una palabra revelatoria en este lugar y dice, tú vas a ser prosperado. Pero también hay un didaqué, algo didáctico de lo que tú tienes que hacer. Pon por obra los estatutos y decretos que Jehová te enseñó. Entonces, ¿cuántos de nosotros sabemos que existen 2.420 versículos financieros en la palabra de Dios? Entonces, hoy vamos a analizar solo los 2.000. No vamos a alcanzar el resto. Vamos solamente a tomar algunos de ellos para poder saber cómo Dios quiere sacarnos a nosotros de las dificultades económicas. Si hay 2.420 versículos aproximadamente, ¿cómo es que nosotros no tenemos el cuidado de enseñar a nuestro pueblo lo que Dios habla de las finanzas? Las finanzas no se reducen al diezmo y a la ofrenda. Es mucho más amplio. La palabra de Dios dice, te dejo ahí en Creta para que tú corrijas lo deficiente. Toma esa palabra para tu vida. Él te dejó en la congregación en la que estás para corregir lo deficiente que hay en las personas que están a nuestro alrededor. Dios me ha puesto en Ministerios Verbo o en Iglesia Cristiana Verbo de aquí de la calle Mañosca para corregir lo deficiente que está en el corazón de las personas y en el mío propio, para poder seguir adelante lo que Dios tiene preparado para nosotros. Dios quiere que corrijamos nosotros lo deficiente a través de su palabra y que juntos con nuestra congregación avancemos hacia la prosperidad que Dios está hablando para nuestras vidas. Entonces, poner por obra los estatutos no solo es enseñar, sino es poner por obra. Entonces, ¿cuál es el tiempo de crisis que estamos viviendo? Un tiempo donde no vemos mucho provecho del recurso financiero que llega a nuestro bolsillo, entra por el bolsillo y se cae por la basta. Más o menos así estamos, como estamos nosotros llegando al momento en que estamos viviendo. Y por ahí ya hacen chistes que nuestro sueldo es un sueldo cebolla, porque lo vemos y nos ponemos a llorar. Sí, entonces realmente sí, no alcanza, no hay cómo hacer que rinda el recurso financiero que está en nuestras manos. Y esa es una realidad. El dinero se ha tornado en los últimos años y en medio de la crisis es una cosa muy poderosa. El dinero es neutro porque yo le doy el valor que él debe tener. Pero el excesivo amor al dinero va a corromper a muchos. Pero la carencia de dinero va a hacer que otros maldigan también la situación que están viviendo. Entonces nosotros como pastores tenemos que ser ecuánimes en lo que la palabra de Dios dice. Ok, ¿quieres prosperar? Por favor, pon por obra. Cuida de poner por obra lo que Jehová ya ha dicho. Y después de que cobres ánimo y pongas por obra, esfuérzate. Sé valiente, espérate. No es que es de la noche a la mañana. No es que ese momento va a suceder algo. No es que es instantáneo. Ten paciencia. Ten paciencia en las cosas. Abriste un negocio, ten paciencia. Vas a abrir vas a vender algo, un servicio, algo, ten paciencia. Pero de lo que carecemos los ecuatorianos es de paciencia. Queremos todo al estilo microondas, todo rápido, todo inmediato. No queremos esperar máximo 2 minutos, máximo 5 minutos. No queremos esperar. Y no hay paciencia en nuestro corazón para poder ir más adelante. Y la recomendación es, cobra ánimo. Y después dice, no temas. Hermanos, nosotros tenemos temor a tratar de finanzas. ¿Por qué? Porque muchas cosas han sido habladas dentro de la iglesia o fuera de la iglesia o en las bancas de la iglesia con respecto a las finanzas. Muchas veces la gente habla demasiado al respecto de las finanzas. En nuestro país es prohibido que un pastor prospere, porque enseguida serás juzgado o serás señalado, o algún misterio hay en ese lugar. Y nosotros tenemos que predicar en nuestra iglesia, los pastores también prosperamos.
Porque Dios anhela que sus hijos prosperen y nosotros tenemos que ser prósperos en todas las áreas de nuestra vida para poder enseñar a las personas que se congregan con nosotros lo que Dios es capaz de hacer. Si tú cumples con sus propósitos, sus designios, pones sus preceptos por obra. Entonces, esforcémonos, cobremos ánimo, no tengamos temor a hablar de finanzas. Como siempre me saben decir, por favor, ¿puedes venir a mi iglesia? Sí. ¿Qué tema hablo? Finanzas. Lo que no quieren hablar, me traen a mí a hablar. Lo que no quieren, me invitan a mí para que yo predique de eso. Entonces, muchas veces es más sencillo eso, ¿verdad? Es invitar a alguien que hable y después a los de la banca decimos, miren lo que dice el pastor, háganle caso, él está hablando la verdad, porque es así, así nos hemos criado, así está nuestra realidad, pero yo les voy a decir algo. Esto lo hemos hecho a través de los años que hemos estado avanzando en esto. Este siglo XXI, esta crisis que estamos viviendo actualmente, va a ser vencida porque van a crear y van a criar nuevas empresas y nuevos emprendimientos. La crisis solo se vence por medio del emprendimiento. Y estoy seguro que el pueblo de Dios es el que tiene la creatividad de Dios para esos emprendimientos. Y somos nosotros los que debemos enseñar a las personas cómo salir de la crisis por medio del emprendimiento. ¿Y cómo vamos a salir de esta situación? Por medio de lo que Dios quiere hacer en medio de nuestras vidas y lo que seguirá haciendo ahí. Entonces, quiero hablarles un poco de que en estos tiempos de recesión en los que estamos viviendo en nuestro país, debemos encontrar un balance a nuestras finanzas. Y esto no es un lujo, es una necesidad. Necesitamos encontrar balance en nuestras finanzas. Necesitamos enseñar a las personas a encontrar un balance en sus finanzas. Porque si no estamos nosotros en un balance financiero, si no estamos caminando en un balance financiero, estamos caminando hacia la bancarrota. Y eso va a ser un desastre para nuestras generaciones. La palabra de Dios dice, el hombre de bien deja casa y dinero a sus hijos. Mi esposa me recordó este versículo. Me dijo, Mario, Proverbios habla claramente que el hombre bueno deja dinero y casa a sus hijos. Y esto es un proverbio que a veces nosotros queremos saltarnos de ese proverbio, no lo queremos leer, no lo queremos tomar en cuenta, pero ¿qué vamos a hacer ante una responsabilidad que Dios está poniendo en nosotros? Ante lo que Dios nos está pidiendo a nosotros que hagamos. Porque Dios piensa en nuestras generaciones, no solo piensa en nuestra necesidad actual, piensa en nuestras generaciones. Nuestras generaciones tienen que ser victoriosas. Nosotros estamos corriendo muchos riesgos actualmente porque estamos aprendiendo a poner nuestras finanzas en orden. ¿Por qué estamos haciendo eso? Por nuestras generaciones. No es por nosotros, son por nuestros hijos, por nuestros nietos y los que vendrán, y de generación en generación la gloria de Dios será vista en estas personas que son nuestras generaciones, y debemos aprender a caminar en medio de lo que estamos viviendo. Recuerden esto, el constante bombardeo de los medios de comunicación. Hoy en día estamos plagados de publicidad por todo lado. En todo lado hay publicidad, y esta publicidad intenta presionarnos para gastar más de lo que ganamos. Esa es una realidad, y nosotros muchas veces estamos ahí gastando más de lo que ganamos, del ingreso que nosotros tenemos. Y también nos está empujando a aprovechar las ofertas. Constantemente estamos siendo bombardeados para aprovechar las ofertas, aunque no lo necesitemos, pero está barato. No importa si no lo necesitas, cómpralo, está barato. Muchas veces los quiteños somos muy buenos para acumular cosas. Y a veces, como no tenemos espacio debajo de la cama, hay muchas cosas que ya no necesitamos. En los armarios están todas las cosas, como decía mi abuelita, arrumadas ahí adentro, y ni siquiera sabemos lo que tenemos. Ni siquiera sabemos en cuánto lo compramos, pero cuando hacemos un balance de todo lo que hemos gastado, ahí nos damos cuenta que no es que no ha habido dinero en mis manos, sino que yo he tomado ese dinero y por el constante bombardeo de los medios de comunicación, nosotros hemos comenzado a gastar más de lo que ganamos y hemos comenzado a aprovechar todas las ofertas que se aparecen por ahí
con tal de nosotros sentirnos que hicimos un buen negocio. Cuando sentimos que hay un buen negocio, nos sentimos muy agradados con nosotros mismos, nos felicitamos del buen negocio que hicimos, pero no necesitamos las cosas que están ahí. No necesitamos lo que tenemos en casa. ¿Qué tal si hacemos un balance y vamos a casa y vemos todas las cosas que ya no necesitamos? Pero el valor sentimental nos impide deshacernos de ellas. No nos dejan, ¿no? Nuestro corazón, nuestros recuerdos no nos dejan. ¿Cómo voy a deshacerme de eso si eso mi tatarabuela la usaba? Y comenzamos nosotros a ver que hay muchas cosas en nuestra casa que ya cambiaron su función. Ya no sirven para lo que era, pero ahí están. Mi suegra, ella tiene un horno que ahora es repisa. Ella es buena para cambiar de identidad las cosas. Esos hornos grandes que antes se usaban, ahora la televisión está sobre eso. En la cocina, ahí la televisión está sobre eso. ¿Por qué? Porque ya no sirve, pero ahí está. Ni siquiera nos gastamos el tiempo de reponerlo para venderlo. No, ahí está. Ahora ya es una linda repisa. ¿No? Entonces, nosotros tenemos muchas cosas que hemos comprado y que no nos sirven para nada. Y gastamos el dinero, aprovechamos las ofertas, aunque no necesitamos, y nos endeudamos cada día más. Cada día más tenemos mayor endeudamiento. Nuestro nivel de endeudamiento creció. En el año 2000 el nivel de endeudamiento que estaba promedio por cada ecuatoriano era $1,700. Hoy en día ha crecido a $3,800. Cada ecuatoriano, si tomamos la deuda de los ecuatorianos y dividimos para todos los ecuatorianos, estamos endeudados en $3,800 cada uno de nosotros. Quizás algunos de aquí más y quizás otros menos. Pero si hacemos una media, todos estamos endeudados y debemos esa cantidad de dinero, o ese es el promedio que nosotros tenemos aquí a nivel Ecuador. Han crecido tanto las ofertas de teléfonos celulares, smartphone, que existen más líneas telefónicas que ecuatorianos. Nosotros somos un promedio de 16 millones de ecuatorianos, pero ya hay casi 20 millones de líneas telefónicas. ¿Qué les parece? Tomando en cuenta ancianos y niños, ¿qué quedaremos? Unos 8 millones de ecuatorianos en edad de utilizar un teléfono y de hacerlo productivo. Pero hay 20 millones de líneas. Hay algunos que tienen 2 y 3 líneas telefónicas y pagan y buscan cómo crecer en medio de todo eso. Entonces, tenemos que ir viendo qué es lo que estamos haciendo con nuestra economía y dónde estamos gastando. Sin embargo, recuerden esto, ninguno de nosotros estamos obligados ni necesariamente debemos dejarnos llevar por la presión de los medios de comunicación. Peor aún, por la presión de la sociedad para consumir. No estamos obligados, no hay una obligación en nosotros. No estamos obligados a nosotros consumir todo lo que se nos ofrece. Y como si fuera poco, ahora nuestros mejores amigos o amigas venden los productos. ¿Y cómo le digo que no? ¿Cómo le digo que no a mi mejor amigo para comprar la aspiradora que está vendiendo? Las ollas. ¿Cómo le digo a mi mejor amiga que no le voy a comprar el maquillaje? Ahora estamos por todo lado bombardeados para volvernos una sociedad de consumo. Y eso debemos tener en cuenta, que no estamos obligados a consumir. Nosotros tenemos que buscar la responsabilidad o volvernos responsables y ser buenos administradores de lo que Dios puso en nuestras manos. Te pido por un momento, quédate viendo tus manos y pregúntale, ¿cuánto dinero pasó por aquí? ¿Cuánto dinero pasó por nuestras manos? Si nosotros nos podemos hacer cuentas, son miles y quizás por ahí algunos millones de dólares que pasaron por nuestras manos. ¿Y qué pasó? ¿Dónde están? ¿A dónde se fueron? ¿Cómo administramos lo que vino a nuestras manos?
¿Dónde fueron? ¿En qué destino tuvieron las cosas o el recurso financiero que cayó en nuestras manos? ¿Dónde se quedó eso? ¿Dónde está toda esa situación que Dios ha puesto esos recursos en nuestras manos? ¿Dónde estuvo? Recordemos que los bienes materiales son solo una parte de todos los recursos que Dios pone sobre nuestras vidas. Pero el más delicado de administrar es el recurso material. El más complicado y delicado de manejar es el recurso natural. ¿Por qué? Porque no nos enseñan en la escuela, no nos enseñan en el colegio. Quizá en la universidad te dan los principios de manejo, pero no el cómo hacerlo. Yo soy auditor de profesión y te enseñan a cuidar los bienes y los activos de otras personas, de las empresas donde trabajas, pero tu economía familiar no te enseñan a manejar. De tal manera que casa de herrero, cuchillo de palo, ¿sí? 2 veces en bancarrota. Así es la situación, así pasa. Llegan instancias en nuestra vida de que tenemos mucho dinero y sabemos cómo gastarlo. Y tenemos quien nos ayude a gastar, que es lo más importante. Y eso nos lleva a nosotros, nos conduce a quedarnos sin recursos financieros y no administramos todo lo que nosotros tenemos. Cada uno de nosotros necesitamos un balance financiero. Por favor, si no tienes un balance financiero, si aún no has trabajado en un balance financiero con tu esposa y tu familia, es tiempo de que comiences a hacerlo. No sabemos qué tiempo más se va a agudizar la crisis, o no sabemos si ya hemos pasado lo peor de la crisis, pero lo que sí sabemos es que un buen balance financiero nos ayudará o en la crisis o en la prosperidad del país, porque nuestra economía depende de cómo tú administres lo poco, lo mucho o lo que llegue a tu bolsillo. Si es bien administrado, esto va a irnos bien. ¿Cuántos de nosotros queremos vivir como multimillonarios? Solo yo creo. ¿Cuántos queremos vivir como millonarios, hermano? ¿Saben cómo vive un millonario? Gastando menos de lo que gana. Porque si gasta más se vuelve pobre, se endeuda. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que gastar menos de lo que ganamos. Así vive un millonario. Así de sencillo. No es que es más dinero, es más entendimiento administrativo de las finanzas que nosotros tenemos. La Biblia afirma que la falta de un balance financiero, de un balance en nuestras finanzas, nos lleva a una especie de esclavitud, de la cual es muy difícil librarnos. Cuando no hay balance en nuestra vida, somos nosotros esclavos. Es muy difícil librarnos de las cosas que nosotros vemos. Ustedes recuerdan la historia de la viuda, que fue donde el profeta y le dijo: te voy a decir algo, el muchacho que trabajaba contigo, que caminaba contigo, haciendo esas campañas, yendo a visitar de casa en casa, yendo a predicar por todo lado, murió y me dejó endeudada. Un hombre de Dios, era un hombre que caminaba con el profeta, estaba al lado del profeta, y alguien para estar al lado del profeta es un estudiante del profeta. Es alguien que conoce claramente la revelación de Dios, el poder de Dios, alguien que entiende las escrituras, y el profeta, este aprendiz, le dejó endeudada a su esposa. Entonces escrito está que cualquiera de nosotros podemos dejar endeudados a nuestra familia, que en cualquier momento podemos hacerlo. Somos hombres de Dios, claro, por supuesto, eso no, pero este hombre de Dios le dejó endeudado, y esta mujer estaba endeudada, y la primera recomendación del profeta, así una profecía rápida, le dijo: por favor, anda, vende todo lo que tienes, paga las deudas y vive feliz el resto de tu vida. Esa fue la primera cosa. Ahora, ¿cuántos de nosotros nos gusta oír ese consejo? ¿Yo? ¿Vender mi carro? ¿Vender la casa? ¿Vender esto? ¿Vender el otro? ¿Vender el iPhone? ¿Cómo lo hago? Si es de mi trabajo. Ahora ya justificamos, ya son herramientas de trabajo. El auto es mi herramienta de trabajo. Bueno, uso otra herramienta que se llama bus. Así de simple. Pero no nos gusta oír ese consejo que un profeta dio a una mujer endeudada. Vende todo lo que tengas en casa, saca lo que tienes en casa y véndelo. Mira, probablemente vende la casa y anda a una casa más pequeña. Mira, vende el departamento que tienes y empieza a rentar hasta que salgas de las deudas, y aprende y prospera.
Porque son cosas transitorias, no son cosas definitivas. No son cosas para siempre, son transitorias. Pero aprende de lo que tú estabas viviendo. Entonces, nosotros no queremos oír el primer consejo, queremos el segundo. ¿Qué tienes en casa? Ah, un poco de aceite. Ok, entonces de ahí pide tinajas a las vecinas y empieza a llenar. Ese sí queremos. ¿Por qué? Porque no demanda esfuerzo de nosotros. No demanda desapego de las cosas materiales. Pero ¿por qué no oímos el primer consejo? Si hay algo en casa que tenemos que vender, vendamos, porque necesitamos un balance en nuestras finanzas. Necesitamos pagar la tarjeta de crédito. Necesitamos acabar con la deuda que tenemos en el banco. Necesitamos pagar a nuestros familiares. Necesitamos pagar a todos los que estamos debiendo. Lo necesitamos hacer, un balance en nuestras finanzas. ¿Por qué? Porque nosotros no somos esclavos. No debemos vivir en esclavitud. El pueblo de Dios fue liberado en esa cruz. Amén. ¿Por qué me voy a esclavizar ahora? Ya no estoy esclavo en la cruz, estoy esclavizado en el estado de cuenta. Ahora el estado de cuenta es el que me persigue, sueño con él. Tengo pesadillas. Porque estamos nosotros ahí. Estamos metidos en algunas cosas. Mientras unas personas son esclavos por causa de los préstamos y el gasto que han realizado, otros en cambio son esclavos debido a la avaricia que está en el corazón. Los hijos de Dios, el pueblo de Dios no puede tener avaricia en su corazón. Las personas que se congregan en nuestra iglesia no pueden tener avaricia en el corazón. Puede ser que por ignorancia caímos en préstamos y nos metimos con un chulquero o con una persona que está abusando de los intereses. Está bien, eso fue una equivocación, pero yo desarrollar avaricia y que por avaricia en mi corazón yo esté comprando los bienes materiales porque estoy en competencia con alguien, ¿por eso voy a ser esclavo? No. Debemos comenzar a limpiar nuestro pueblo de la esclavitud. Miren, aunque parezca esto no muy real, hay quienes experimentan esclavitud financiera debido a la abundancia. Tienen tanto que hacen de lo que tiene su Dios y abandonan a Dios. Dejan a un lado a Dios. Y otros, obviamente, están en esclavitud financiera por la bancarrota que están experimentando. Tenemos que aprender. Job nos habla en Job 31, 24 al 26, nos hace ver cómo una persona se esclaviza de las posesiones. Y Job le dice al Señor, ¿he puesto mi confianza en el dinero? ¿O me he sentido segura a causa de mi oro? ¿Me he regodeado de mi riqueza y de todo lo que poseo? Job dijo, nunca. Pero otros sí. Otros hacen ostentación de lo que tienen. Ponen su confianza en el dinero y caen en esclavitud sobre el dinero. Entonces debemos aprender a ver. Y el Salmo 37, 21 dice, los perversos piden prestado y nunca pagan, pero los justos dan con generosidad. ¿Ok? Cuando nosotros nos endeudamos, cuando nosotros caemos en endeudamiento, nosotros tenemos que aprender a pagar nuestras deudas. Nosotros ahí también usamos otro versículo, no, pero hay un versículo que dice que algunos condonan la deuda que uno tiene. Y yo quiero ese versículo para mi vida, que el banco venga y le digo, hoy el Espíritu me reveló que debo condonarte la deuda. Hermanos, oremos para que Dios nos dé creatividad para producir riquezas y a causa de esa riqueza pagar las deudas y con esa riqueza seguir prosperando en mis generaciones. Esa es la forma en la que nosotros debemos enseñar a nuestras congregaciones a prosperar. Nosotros tenemos un curso, una asociación con partners worldwide y enseñamos un curso de cómo hacer empresa, de cómo emprender. A las personas que tienen un anhelo de emprender, les damos la capacitación para que ellos puedan emprender, puedan caminar hacia el negocio que ellos han soñado. Les damos primero el adiestramiento, luego el coaching para poner en práctica y luego acceso a capital para que puedan desarrollar su empresa. Porque esa es la forma en la que Dios quiere que su pueblo prospere. Nosotros debemos enseñar a prosperar a los hijos de Dios.
¿Y cómo van a prosperar? Con lo que Dios ha puesto en sus manos, la creatividad que Dios le ha dado, los sueños que ellos tienen. Enseñemos a nuestro pueblo a pagar las deudas, no a esquivar las deudas, no a huir de las deudas, no a orar para que no les cobren y se olviden, que el banco se queme, que se queme todo. Miren, hace más o menos 5 años nosotros hicimos una campaña en la iglesia y era una iglesia libre de deudas. Entonces nosotros como pastores teníamos que ir en la parte espiritual y estructurar obviamente una enseñanza a través de eso. Y lo que les dijimos, ok, escriban en un papel todo lo que están endeudados. Recogimos de toda la iglesia, casi eran 5 millones de deuda. Y entonces dijimos, vamos a orar un mes y poner esto delante de Dios para que Dios dé libertad financiera. Un año entero la gente comenzó y se dedicó a pagar sus deudas, como una instrucción dada por Dios para la vida de ellos. Dedíquense a trabajar para pagar las deudas. Y nosotros debemos hablar de esto en la congregación, porque salir y sacarles de la esclavitud financiera en la que están trae libertad a su pueblo. Y cuando el pueblo es libre, es generoso. Amén. Porque cuando es esclavo no tienen que dar ni tienen que compartir, pero cuando es generoso, esos cuando son libres son muy generosos. Aleluya. Son muy abiertos. Ayudemos a sacar a nuestra gente de toda esclavitud que puedan estar. ¿Cuáles son? Quiero hablar de algunos síntomas de esclavitud financiera para que ustedes puedan ayudar a la gente que está alrededor o saber en qué están. Primero, obviamente el primer síntoma es la acumulación de cuentas atrasadas. Proverbios 27:12 dice, mas el insensato al no prever paga las consecuencias. Mucha gente dice, yo quiero sacar un préstamo. Y a veces como pastores nosotros no sabemos cómo orientar hacia los préstamos a las personas. Los préstamos no son el problema es la deuda. Deuda es cuando no puedo pagar un préstamo. Préstamo es algo que me sirve como apalancamiento financiero para llevar mis ideas a cabo. Pero no puedo sacar un préstamo para irme a la playa, porque de la playa solo me queda el bronceado y eso se va en 2 semanas y después la deuda está enterita. Entonces debo enseñar a la gente para qué son los préstamos. Debo ayudar a la gente a que tenga, porque la acumulación de cuentas atrasadas es un síntoma de esclavitud financiera, de que ya está viviendo una esclavitud financiera. El segundo síntoma es un estado de ansiedad por culpa de la situación económica. La situación económica o lo financiero es lo que más lastima el corazón de las personas. Es lo que más cautivo mantiene a una persona. No podemos ni dormir cuando tenemos deudas, cuando sabemos que al día siguiente hay que pagar la cuota, cuando al día siguiente sabemos que es el último día de pago. Muchas veces nosotros nos sentimos solos, decimos, deja de pagar la tarjeta de crédito 3 días y vas a ver que no estás solo. Te llaman cada rato, se acuerdan de ti un montón de gente. Entonces no estamos solos.